Antes de entrar profundamente en el tema, pues aunque ya habíamos definido lo que es el control interno, les había pedido a ustedes entonces que hagan una indagación sobre lo que es COSO. ¿Ok? Y lo que es la historia en realidad de lo que es control interno, porque ustedes han tenido que ver ahora para investigar, haber leído respecto a esto que es la evolución del concepto de control interno. Antiguamente el concepto de control interno era simplemente considerar la salvaguarda de los activos físicos, que no se roben, ¿ok? Los inventarios, activos fijos, el dinero principalmente. Entonces, todo el mundo pensaba en que control interno era que no se roben los activos físicos partiendo de lo más riesgoso que es el efectivo. Pero luego en la evolución, el año 1992, se dijo, estamos mal con lo de control interno, porque el control interno debiera ser algo más amplio, es un conjunto hacia toda la empresa, porque necesitamos controlar el personal, necesitamos controlar las ventas, necesitamos controlar la producción, necesitamos controlar y así. ¿Por qué? Porque resulta que la producción es muy lenta, no es eficaz, no es eficiente y por lo tanto nos trae un alto costo de ventas. ¿Por qué es eso? Porque falta control. El proceso debería ser más rápido, es muy lento, hay que diseñarlo de otra manera, hay que poner control. Y las ventas, sí, en las ventas la cobranza es muy lenta también, hay que ponerle control. En inventarios, el inventario se han dado muchas teorías, ¿no? Desde teorías japonesas, del just in time, por ejemplo, que el inventario debiera manejarse justo a tiempo. Eso quiere decir que no deberíamos estocar ni más ni menos, pero debiera estar listo de la compra para que llegue exactamente en el momento preciso para hacer la producción. Entonces, el inventario necesitaba también de control, para que no hayan excesos y, además, y también, obviamente, para que no hayan pérdidas. Entonces, se dijo, estamos mal en los conceptos. Hay que pensar en la empresa, ya no hay que pensar solamente en la salvaguarda. Y el año 1992, entonces, se encargó esto a una comisión que se llama la Comisión Treadway. Ese comité de sponsor, porque es un comité en realidad, ¿no? Aquí le llamamos un comité, así le pongamos. Un comité, el comité Treadway, pero con una característica fundamental, que este es un comité de sponsor, es un comité de promoción, es un comité de mejora de las organizaciones, no solamente pensar en control interno y otros aspectos más. La idea es en el mundo mejorar las empresas, mejorar las organizaciones, mejorar todo. Entonces, este comité que hace estas mejoras encargó y contrató hizo una licitación de firmas consultoras, entre las cuales ganó la empresa Coopers & Lybrand, una de las 8 grandes de entonces. Y la empresa Coopers entregó su trabajo y ese trabajo
con la nueva definición de control interno y con lo que es los elementos de control interno, se le llamó el informe COSO, el informe del comité de sponsor de la Organización de Mejoramiento de las Entidades, ¿ok? Eso es el COSO. Solo que en el tiempo, lo que vino primero es obviamente el COSO 1. Eso quiere decir el informe número 1, el COSO 1. ¿Ok? Ya sabemos qué es COSO. Es un informe del comité de sponsor. ¿Ok? Y ese COSO 1 definió el nuevo concepto de control interno, ¿no? Que ahora está insertado también en la NIA 315. Definió el control interno, COSO 1, como un proceso ejecutado por todos, obviamente partiendo de la responsabilidad del gobierno de la entidad, la gerencia, la dirección y todo el personal. En cualquier evento, en cualquier empresa, en cualquier institución, ¿ok? Inclusive en la familia, ¿cómo se controla? Nos controlamos todos, absolutamente todos. ¿Y quiénes somos todos? Desde el jefe de la casa hasta la última persona. Todos controlamos que todos somos, la palabra clave es protagonistas, ¿no? Somos protagonistas. Nadie puede estar pensando y decir, por ejemplo, en su casa, digo yo, si al entrar la alfombra de limpiarse los pies por el cuestión de COVID está sucia, nadie puede mirar y decir eso que lo haga el empleado, que lo haga la empleada, que lo haga mi madre, que lo haga mi padre. No, la idea es que todos actúen, que todos sean protagonistas. Esa es la idea. Así funcionan mejor las instituciones, las entidades, las familias, todos. ¿Ok? Cuando uno entra a una empresa y ve y dice, ups, aquí en la empresa está sucio ahí afuera, ¿no? ¿Qué dirán los clientes? Uno tiene que ser protagonista. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Tiene que ser protagonista, inmediatamente llamar la atención y decir, señores, está sucio. No puede pasar encima de la suciedad y simplemente pasar. Hay que ser protagonista, hay que hacerlo, hay que ser partícipe. ¿Para qué? Para que las empresas, las entidades, las personas, las familias, todo, ¿no? Tengan seguridad con relación a la fiabilidad de la información, ¿no? Todos tenemos que saber cómo anda la información y si esa información es confiable. Lo más importante, tal vez, la eficacia y eficiencia de las operaciones en las empresas, en las entidades. Y todos debemos cumplir con las leyes y regulaciones. Ese es el propósito. ¿Ok? Claro está que este concepto después es asimilado por auditoría, porque auditoría nos interesan los tres, pero nos interesa sobre todo que la información financiera sea confiable. Bueno, ese como primer elemento de lo que es COSO 1, que define el nuevo concepto de control interno. Entonces, ya que ya lo tenemos por ahí, ¿no? Que primero define el nuevo concepto de control interno como un proceso, ¿ok? Ahora, también es importante resaltar el hecho de que un proceso tiene múltiples actividades, ¿ok? Eso es lo que hace primero COSO 1. Define el nuevo concepto de control interno como un proceso. Y segundo, ¿no? Identifica
5 elementos del control interno. Identifica 5 elementos. Y cuando ustedes han entrado a Internet en busca de la información para hacer su trabajo, entonces se han encontrado con COSO 1, ¿ok? De la comisión Treadway, fíjense, ahí está. Y si tomamos las imágenes, a ver, la mejor imagen sería esta, de principio. Voy a copiar esa imagen. Ok. Entonces, establece, así lo voy a poner. Para que tengamos el cuadrito, el cubito completo. Ahora sí. Mejor así. Bien. Entonces, de principio decíamos que la definición de control interno en las empresas estaba definido con ciertos objetivos. 3 eran los objetivos: la fiabilidad de la información, la eficacia y la eficiencia en las operaciones y cumplimiento de disposiciones legales. Entonces, como ustedes pueden ver, pues eso está aquí. Estos son los objetivos, ¿ok? Entonces lo voy a poner aquí y voy a decir, entonces estos de aquí hacen a los objetivos. Recuerdan, esos son los objetivos del control interno. ¿De acuerdo? Esos son los objetivos de control interno. Por otra parte, identifica los 5 elementos de control interno. ¿Cuáles son los 5 elementos? Obviamente los tenemos ahí. Estos son los 5 elementos de control interno. ¿Ok? ¿Cuáles son esos? El ambiente de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo o supervisión. Así es como deben llevarse las empresas. Las empresas deben tener un buen ambiente. Las empresas tienen obligación de evaluar sus riesgos. Sabemos que cuando se implanta un control hay muchas actividades porque el control interno es un proceso, ¿ok?, que tiene múltiples actividades y que para llevar un control interno adecuado en las empresas tiene que haber también una adecuada información y comunicación tanto interna como externa. Y finalmente, alguien tiene que estar supervisando las tareas que se hacen en el negocio. Y sobre todo, supervisando que estos controles internos funcionen. Estos elementos de control interno funcionen. ¿Ok? Y eso, obviamente, se tiene que hacer un desglose con relación a lo que es la entidad,
la entidad puede tener divisiones, unidades operativas y finalmente hasta llegar a las funciones. ¿Ok? Solo que este coso 1 es del año 1900, ¿cuándo? 1993, que se presenta el informe que empezó el año 1992. Este coso 1, el año 2013, coso 1, revisado y mejorado el año 2013, ¿ok? Vamos a entrar otra vez a internet y por ahí lo teníamos, a ver, aquí está, ¿ven? Entonces lo vamos a copiar la imagen, porque eso ya lo han ustedes investigado en su trabajo. Entonces, bueno, está bien, este curso 2000, para no confundirles, empezó el año 2092, el estudio, ¿no? Bueno, del año 92 al año 2013, ¿ok? Fue mejorado. Ahora, la pregunta es, ¿cambiaron los elementos? O sea, aquí decíamos, identifican los 5 elementos. Volvemos a tomar aquí, lo voy a tomar ahí. Y solo para apurarme un poco, voy a tomar el mismo esquema y les diré de que no cambiaron los 5 elementos. No cambiaron los 5 elementos. Siguen siendo 5, fíjense. Segundo, no cambiaron los objetivos. Siguen siendo los 3. ¿No? Entonces, a ver, obviamente por examen, ¿no? Como nota diré. Entonces, ¿qué cambió del año 1992 al año 2013? Lo cual algunos le llaman, algunos autores erróneamente le llaman coso 3. No hay un coso 3, lo que existe es un informe 3, es cierto, pero no existe un coso 3, lo que existe es un coso 1 revisado y mejorado el año 2013. Pero bueno, no importa, que le llamen, aunque quieran, costo 3 porque es el informe 3, pero dígame, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién sabe? Por toda la lectura que ustedes hicieron, siempre por nota. ¿Cuál fue el principal cambio? ¿Qué es lo que se mejoró? El licenciado, yo puedo encontrar una diferencia que es una respuesta al riesgo. Era más enfocado al riesgo el coso 2. No, no, no. No estoy hablando del coso 2. Estamos hablando del coso 1 mejorado el año 2013. Sigue siendo el coso 1. Después vamos a entrar a lo que es el coso 2, que es otra cosa. El coso 2 es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes?
Nadie ha leído, o sea, han copiado por copiar, porque la idea de esto es que ustedes, la idea de todo esto es que ustedes investiguen, o sea, profundicen mucho más. Eso me preocupa porque los escucho, están callados, callados. A ver, no puede ser. Algo está fallando en la enseñanza virtual. La enseñanza virtual ya no es obviamente bajo pizarra, se están dando cuenta, es diferente. Eh, Rapidito nomás, porque es bien importante. Les voy a pasar un video, ¿no? Que se llama 70, 20, 10. Creo que se los he pasado ya. Espero encontrarlo. Y si no, pues lo vamos a encontrar en... Aquí está. Ojo, todo su aprendizaje, jóvenes, cambió. No, no pueden estar igual. A lot of organizations are looking to break out of the straitjacket of formal structure. Todo lo que es la estructura del nuevo aprendizaje. En la clase, en los cursos, en el entrenamiento, pero bajo línea electrónica, virtual, el e-learning, electronic learning, y todo lo que significa las preguntas y la investigación. Todo cambió. No pueden ustedes seguir pensando en que deben regresar al pabellón y encontrar una pizarra y seguir con las tizas y no pueden seguir pensando, ya cambió, ya no podemos volver atrás. Learning, which is both inflexible and costly. And many organizations have adopted a model called 70-20-10. And Entonces, el nuevo modelo es 70-20-10. El nuevo modelo de enseñanza jóvenes es el 70-20-10. basically, based on surveys and research, it shows that around about 70% of what people learn to do their jobs well, they learn through experience. El 70% está basado en que ustedes tienen que arriesgarse. Ustedes solos tienen que experimentar. Ustedes tienen que tratar de ir hacia la práctica. El 70% es entrar en cosas prácticas. Ustedes tienen que hacer los ejercicios solos. Tienen que investigar y antes estaban ustedes como que, a ver, el profesor, si tiene un modelito de ejercicio, si el profesor les va a dar una práctica y ustedes van a entregar la práctica, todavía algo será de eso, pero la esencia es que ustedes solos, como en China, como en Japón, como en Alemania, como muchos países, solitos se educan los estudiantes. Lo único que tienen es un coach, que en este caso es el profesor o soy yo. Pero el 70% de su aprendizaje, experiencia y práctica lo hacen ustedes. And practice through doing their jobs. They learn about 20% through other people. El 20% preguntan. Ustedes el 20% tienen que preguntar a otros, tienen que investigar y preguntar, investigar y preguntar. Entonces ahorita cuando yo les digo, señores, han investigado ustedes, les he dado la tarea de investigar COSO 1 y COSO 2 y COSO 3. ¿Cuál es la diferencia entre COSO 1 y el supuesto COSO 3, que en realidad es COSO 2013? Y nadie me responde.
Eso quiere decir que no han investigado. O si han agarrado, lo han copiado como ejercicio, pero no han leído, porque la lectura es agradable, es todo el mundo de negocios, historia. Through conversations, through having networks, through knowing the right people to ask the right questions. Pregunte pues al otro, pregunte a su compañero, le pregunte, ¿has entendido? ¿Cómo fue eso del curso 1? ¿Cómo fue eso del curso 2? ¿Comprendiste o no comprendiste? Hablen ustedes, chateen, para eso es el WhatsApp, para todo, para eso es el Zoom, para eso. And about 10% of learning. Todo lo que antiguamente era dictar clases magistrales en el curso con pizarra, hoy en día solo es el 10%. Ya no, la vida ha cambiado, solamente es el 10%. The workplace occurs formally. ¿Ok? Ya no, antes era eso, claro, antes era con palito y todo para golpearlos hasta que aprendan. We've known for 126 years that the human brain doesn't retain El nuevo cerebro humano cambió. La forma de aprender es diferente. Por la tecnología, todo cambió. Por el COVID, todo cambió. in terms of memory. Herman Ebbinghaus did research back in 1885. La mente humana tiene pues ahora, con los videos, las videoconferencias y todo esto que estamos haciendo, una forma de retención diferente. Porque yo les paso las diapositivas, ustedes miran y tienen que entender, tomar la diapositiva y repasar N veces, porque saben que el nivel de retención cambió. What is now known as the Ebbinghaus. Es terrible, fíjense. Del 100% que aprenden, en un momento, yo les doy la clase, en corto tiempo, en un tiempo corto de media hora, 1 hora, cae su aprendizaje hasta un nivel bajo, porque solo miraron imágenes. Que no es lo mismo que yo agarre en la pizarra y antiguamente les daba clases y les tiraba con almohadilla o la tiza hasta que aprendan, o antiguamente les golpeaban hasta en la mano hasta que aprendan de memoria. Era diferente. Hoy en día se deja la responsabilidad de aprendizaje de ustedes y eso cae. Curve that shows that any one of us will forget about half of what we Miren, el 50% de su aprendizaje, después de que yo les dicto la clase, se pierde. Ya se olvidan que hemos avanzado. El 50% normalmente, si no repasaron, se pierde. told within an hour of being told it, unless we have the opportunity to put that into practice within that hour. And so therefore taking people out of the workplace, putting them through. Entonces no les queda otra que investigar. Las clases formales, formal señores, structured class. ya se We perdieron. might even test them and assume that they know what to do because they passed the test. Antes había que hacer exámenes, test. Y ahora se espera que ustedes tengan su propia But to put them back responsabilidad. into the workplace and find that actually Investiguen por su propia cuenta. ¿No? Todos debemos adoptar. ¿Y cómo adoptamos el 70-20-10? The reason that 70-20-10 has been taken up by so many organizations is that it overcomes two major problems with traditional training approaches. The first problem is cost. The second problem is timeliness. Es cierto. Es mayor costo. Todos debemos aceptarlo. ¿No? ¿Por qué? Porque para empezar necesitamos computadoras y esas cuestiones. Y ahora nos van a hacer pagar un impuesto adicional sobre el uso de medios y todo. Y el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes estábamos trabajando just in time, justo a tiempo. Ahora no hay un justo a tiempo. Ustedes pueden hacer y tomar estas tareas cuando ustedes quieran, ¿no? Deben hallar el conocimiento, y hallar el conocimiento es investigar, toma más tiempo. Rememorar todo eso es diferente, ¿ok?
Entonces, es mayor costo porque ahora necesitan facilitadores, coach. En algún caso, hasta inclusive gastos And de viaje. organizations now expect the development of their people to run at the speed of business. And 70-20-10 helps organizations do just that. A lot of research has been shown that learning is all about context. And if you keep people in the workflow and provide them with facilities and support for learning, the learning is much more effective, it's faster, it's... Miren cómo cambió desde ser muy formales a muy informales, cambió la forma de manejarse, de actuar, la performance, la mentalidad, todo lo que significa los lugares de trabajo, la forma de comunicarse en el trabajo, en la casa o donde sea. Señores, todo cambió. Cost effective and efficient and effective. 70-20-10 requires people to think about the tools, practices, and techniques that you're going to adopt out. Sus herramientas cambiaron. Las prácticas, las técnicas, todo cambió. Side of simply distributing information and running formal structured courses. So it requires managers to be involved in development because a lot of the 70 and 20, the experiential part of learning, has to be support. Entonces el 70% lo tienen que experimentar ustedes solos, tienen que ser ratones de biblioteca, trabajar, porque lo único que yo les doy es un 10%. Ustedes tienen que ir en busca del otro 90%. Lo que yo les doy solamente es un pantallazo, ideas, busquen aquí, vayan allá. Eso, tomen esta guía, pero lean la guía, no solamente en la guía dice que hay NIAs, etcétera, etcétera. Tienen que ampliar su conocimiento. Y si hay algo que no lo saben, consulten, tengan relaciones entre ustedes, quiero decir, tienen el WhatsApp, hagan una línea de eslabonamiento entre todos ustedes, tengan un WhatsApp del curso, de ahí pregunten, jóvenes, ¿han encontrado esto? ¿Tienen este uno? ¿Han leído esto otro? ¿Qué les parece? Todo el rato deberían estar chateando sobre el trabajo, sobre el conocimiento. Eso es el 20%, la relación que ustedes tienen con el resto de sus compañeros. Pero les vuelvo a repetir, yo solamente doy un 10% de instrucción para que ustedes investiguen el 90%. By managers in the workplace through new experiences, through the opportunity to practice, through exposure to new roles, new jobs, job swaps, and so on and so forth. It also opens up whole new channels for learning. So, for example, the use of mobile technology, which is expanding rapidly. One of the questions I'm often asked is, if you're looking at... Lo mismo va a ocurrir con las empresas. Las empresas trabajamos hoy en día de forma virtual en gran parte, y lo mismo, el conocimiento, el entrenamiento, todo ha cambiado en las empresas. Like 70-20-10, you're obviously going to focus a lot more on what is called informal learning. And the question I'm often asked is, how do we manage that? And the answer to that is, that's the wrong question. You don't manage it. You can facilitate it, you can support it, you can help it happen, but actually you can't manage it. Basically, each of us individually manage our learning, and all we can do in terms of the 70-20-10 structure or any model that includes some sort of informal learning or so. Ustedes son los que administran su propio conocimiento. Ustedes saben a estas alturas si aprendieron o no aprendieron. El que responde aprendió algo. A veces se equivocan, pero algo aprendió. El que no responde quiere decir que no ha estudiado ni nada. Eso quiere decir que no están administrando su conocimiento y se están quedando en el tiempo. Están perdiendo su ventaja competitiva. Directed learning is provide people with the right resources at the right time, through the right channel, and allow them to get on with it. Los recursos cambiaron, ¿no? La utilización del tiempo también. Y los canales también cambiaron. Por lo tanto, miren, tienen que usar hasta el celular para poder realmente utilizar canales de conocimiento. Así hemos quedado. And you'll never get a learning organization if you're continually pushing content at people and expect. Ya no queremos tener tantos textos ni libros.
ni papeles. Todo es virtual, todo es en computadora. Learning organizations only emerge once. Tienen que organizarse ustedes adecuadamente con todos los elementos de la tecnología, sus documentos en una parte. Como han visto ustedes, yo ya tengo mis videos, todo bien clasificado para dictar clases. Tengo ya los armados, los PPTs, que los combino con uno. Ya tengo armado todo lo que significa las guías, los libros. Jalo de donde yo ya sé de dónde voy a jalar. Ha cambiado mi forma de ser. Tengo mis PDFs, tengo mis Exceles, tengo todo armadito como para poder hacer eso. Y tengo una relación internacional. People, individuals start to pull learning when they need it, where they need it, where it's going to be most effective for them, and when they've got problems to solve. Es tan importante esto de la relación internacional. Por ejemplo, ayer tuve que suspender la clase de contabilidad internacional porque estaba en una charla, en un curso, un webinar mundial, junto con chinos, con japoneses, con americanos, todos, ¿no? 2.000, 3.000 personas nos hemos juntado para charlar sobre la profesión, los avances, todo. O sea, todo cambió. Ya no pueden pensar en que están sentados en Bolivia, en el mercado, en el pabellón C, porque ahora ustedes están sentados frente a su máquina con el mundo. ¿Ok? Entonces, por favor, no pueden hacerme esto. Cuando yo les pregunto algo y les he dado un trabajo para que investiguen, se supone que ustedes han investigado ese 90%, porque yo solamente les estoy dando una guía del 10% para que ustedes vean. No les digo, hay toda una historia aquí detrás de lo que significa acoso. Pero quisiera contarles cómo ha evolucionado el año 92, cómo han sido los problemas del comité, de la comisión, las discusiones. Ya no puedo hacer eso, eso lo tienen que leer ustedes, ¿no? ¿Cómo se definió los 5 elementos? Lo tienen que investigar ustedes. Solo yo les puedo decir, existen los 5 elementos. Y finalmente eso fue revisado. Y miren, los 2 cubitos son iguales. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia entre el coso 1 y coso 2, perdón, el coso 1992 a 2013, no, coso 1, lo vamos a poner ahí, de 1992, revisado y mejorado el año 2013, tiene que ver con 17 principios. Todo fue mejorado porque era difuso, pues decir, hay ambiente de control. ¿Y qué es lo que se ve en el ambiente de control? Como enseguida vamos a ver. Hay que considerar, para que hay un buen ambiente en los negocios, la filosofía de la gerencia. El hecho de que los empleados deben ser competentes. Debe haber una buena organización. Claro, tiene toda la razón. Pareciera ser un mundo, un humo de ideas, ¿no? Una lluvia de ideas. Y se dijo, no lo podemos dejar así. Revisaremos el curso del año 92 y seamos más concretos con relación a lo que significan los 5 elementos. Entonces, otra vez voy a entrar ahorita a internet y les diré, lo que pasa es que se ha definido 17 principios del curso. Ahí está. En la revisión que se hizo el año 2013, el curso 2013, ¿no? Se dijo, no lo dejemos así. Hablemos y digamos, esos 5 elementos, espero que esté aquí, si no lo vamos a buscar en otro lado, esos 5 elementos
Lo concretaremos, lo concretaremos. Ya no lo he puesto aquí, lo tenían aquí, pero bueno, no importa, no necesito que esté ahí precisamente. Licenciado, yo encontré los 17 principios en un PowerPoint. En PowerPoint, ok, mejor. Tal vez estaba por ahí, no sé si... 17 principios de Licenciado, en costo. uno de Deloitte había, en una página de Deloitte están esos principios. Para que sea fácil copiarlo, prefiero tenerlo ahí. Hay una presentación, fíjense, de PowerPoint. 2013, ahí dice 2013. Bienvenidos, servidores públicos. No importa del área, son 17 principios igual, espero que esté aquí. Ese es el primer componente. Ok. Está interesante y sin embargo, prefiero tenerlo primero en Word para que lo hagamos nosotros. A ver, aquí lo voy a buscar. Yo debo tener también aquí los 17 Licenciado, aquí principios. en Coso, ahí está en la página. A ver. Ahí está. Lo tengo aquí lo tengo en Word. Me cargue el Word y lo vamos a copiar. Ahí está. Entonces, estos son los 17 principios que hacen uno por uno a los 5 elementos. Esa es la mejora. ¿Ok? Esa es la mejora. Ahora lo vamos a copiar en nuestro... Ahí está. Entonces, como decía, armaremos nuestros 17 principios. Ahí está. Para que lo tengamos todo a la vista, ¿no ve? Lo voy a poner más bien así a la derecha y esto lo voy a cortar así. Listo. Esa es la mejora. Son 17 principios. Los 5 elementos se le pusieron 17 principios. 5 principios a lo que es el ambiente de control. ¿Ok? 4 principios a lo que es la evaluación de riesgos. 4 principios a lo que son las actividades de control. 2 principios a los sistemas de información y 2 principios a lo que es el monitoreo. ¿Ok? Claro que ahora tenemos que desglosar cada uno de ellos, porque la auditoría, esto está hecho, perdón, para los negocios. No está hecho para la auditoría. Sin embargo, la auditoría usa estos 5 elementos de COSO y sus principios, porque si las empresas tienen implementado esto como control interno, se supone que todo funciona bien, porque el objetivo es que la información, con esto, es que la información sea confiable. Y si tienen buenos 5 elementos, la información es pues confiable. Los estados financieros presentan menos errores. La posibilidad de errores es menor. Y las empresas tienen mayor eficacia y eficiencia. Y las empresas cumplen con disposiciones legales. Porque tienen un adecuado control interno. ¿Cómo? Con los 5 elementos. ¿Cómo? Con 17 principios. Eso es lo que hace. ¿Ok? Eso es lo que
se hizo como historia. Detrás de esto, fíjense, ¿cómo entonces en una empresa se tiene una... Enseguida vamos a hablar un poco más, ¿no? En detalle. Pero, ¿cuál es la lógica? Cuando se dice hay un ambiente de control adecuado en la empresa, eso quiere decir es como una casa, como una escuela, como una universidad. Cuando ustedes entran, a veces a las veces que he viajado, ya no viajo por el COVID, ¿no? Pero siempre que he viajado a alguna parte, yo me he admirado mucho de las universidades, por ejemplo, ¿no? Entraba a algún evento en la Universidad de España, ¿no? Y apenas ingresaba y todo era pues hermoso, quiero decir, limpieza única, paneles especiales, este, no habíamos colados papelitos por todo lado como en nuestra universidad, ¿no? Entra uno y dice, para empezar, jardines, más a la derecha, canchas, por el uno, por el otro lado, los estudiantes tenían parques donde estar reflexionando, sentándose, estar tranquilos, estudiando, repasando todo el tiempo. Un ambiente donde el estudiante quería estar todo el rato porque tenía jardines y podía pasear, un ambiente donde podían hacer hasta ejercicios. Cuando entran las aulas, uno entra a las aulas y mira el piso, en el piso está la pantalla del docente, mira el piso y sabe qué cosa está dictando. Bueno, eso quiere decir que además todo, como les decía, limpio, los estudiantes con un súper comportamiento, todos a tiempo, todos con tecnología, todos con sus computadoras. Y entonces, ese es un buen ambiente, ¿no? A veces me da pena en la universidad nuestra un desorden, las construcciones están hechas por todo lado, nos han quitado campo, antes teníamos un poquito de jardines, ya no tenemos jardines, no tenemos nada. Deberíamos de una vez trasladarnos a Cotacota para armar un adecuado ambiente. Y de esa manera los estudiantes se desarrollarían mejor. Pero bueno, eso es lo ideal, en el futuro será. En Cotacota tenemos un gran espacio y eso deberíamos aprovechar, pero no importa. Seguimos queriendo pensar en construir en el monobloc cuando el monobloc ya no tiene espacio. Digo, ¿no? Entonces, a ver, hay que construir primero, y para eso primero hay que lograr un compromiso. Todos ustedes saben, ¿qué es control interno? ¿Quiénes participan? El gobierno, la dirección y todo el personal. Eso quiere decir que todo el personal debe tener, pues, compromiso de ser íntegro, la integridad. Y deben tener un adecuado valores éticos. Hablar de la integridad es, pues, en la profesión, hablar de un amplio espectro de que las personas tienen que ser honestas. Las personas tienen que tener un grado de comprensibilidad entre sí. Deben de unir cierta condición de valores éticos, deben tener un adecuado comportamiento entre sí, con sus personas, con su familia, con todo. Si así es en una empresa, hay hasta una libre competencia y además tienen un compromiso amplio de cada rato mejorar. Por eso hace un rato les he dado el 70-20-10, porque me da la impresión de que algunos de ustedes no tienen un compromiso consigo mismo, con su familia, de ser mejores. Entonces, para tener un compromiso de ser mejores, tienen que estudiar harto, mucho, y solamente así van un día a enfrentarse a su papá, a su mamá y decir, mamá, he logrado, ¿no? Eso. Igual es en las empresas, todos deben estar permanentemente actualizándose, deben querer mejoras para la empresa, para que esa empresa sea cada vez mejor, 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 mejor.
y entonces se dice que se tiene un buen ambiente. Pero al mismo tiempo, pues hay que asignarles responsabilidades. Y seguramente hay que hacer un manual de funciones. Antes había que hacer para los valores éticos un código de ética. ¿Ok? Entonces, bueno, solo como principales elementos. Y tienen que tener una estructura y autoridad y responsabilidad, un organigrama adecuado con las personas adecuadas. Ese compromiso de ser competentes, fundamental. Y todo el tiempo rendir cuentas por su responsabilidad. La vida es eso, es una accountability. La vida es todo el tiempo rendir cuentas a alguien. Igualito en las empresas, todo el tiempo hay que estar rindiendo cuentas. ¿Sí? Mañana, ¿cuánto has producido? Hay que rendir cuentas. Mañana hay que estar y reunirse y decir, tanto he vendido, tanto he cobrado, tanto he generado rentabilidad. En esto he mejorado todo el día, todo el tiempo. El principio 5 debe funcionar. Y saben que los negocios tienen riesgos. Por lo tanto, hay que saber cuáles son los objetivos que tiene una empresa. ¿Cuáles serán los objetivos que tiene una empresa? Y partiendo de los objetivos, el riesgo no es otra cosa que pensar en la posibilidad de no cumplir con los objetivos. Por lo tanto, hay que identificar y analizar esos riesgos, ¿no? Incluido el riesgo de fraude. Identificarlos para después ponerles controles. Y tener una serie de actividades de control. Seleccionar los controles, desarrollar los controles, ¿sí? Identificar controles, hoy en día, controles de la tecnología, porque todo cambió en esta vida, ¿no? Hay que implementar nuevas políticas, procedimientos, y hay que ver cuál es la información más importante o relevante. Y cuál es la forma de comunicarse internamente, porque al interior de la empresa importa y de forma externa también. Y finalmente, pues, alguien tiene que estar supervisando todos estos controles. Y deben estar comunicando inclusive las deficiencias. Y deben ser unas comunicaciones continuas. Por lo tanto, si las empresas, se supone que si las empresas cumplen con estos 17 principios, que ahora sí pueden ampliarlo, uno por uno, el 1, el 2, podemos ampliar profundamente como lo vamos a empezar a ver. Pues, de hecho, los negocios tienen que funcionar mejor. Por eso se llama el comité de sponsor, es mejoramiento. ¿Ok? Ya les anticiparé que para fines de auditoría financiera, algunos de estos son ciertos controles como controles generales. Hacen a los controles generales. A ver, ¿cómo lo voy a poner? Lo voy a poner así también, nuevamente. Así. Este de aquí es un control general, ¿ok? A nivel de la entidad. Bien. Este también es un control general a nivel de la entidad. ¿Ok? Aquí, digamos, información y comunicación, le voy a llamar. Esto que es la comunicación es un control general a nivel de la entidad. ¿Ok? Y finalmente,
el monitoreo es un control general a nivel de la entidad. O sea, yo diría que en este caso, por ejemplo, yo le llamaría el 3,5. 1, 2, 3 y medio hacen a los controles generales. Y las actividades de control hacen a los controles específicos. ¿Ok? Más una mitadcita de lo que es la otra parte que hace a la información. Que es un control específico. ¿Ok? Entonces acuérdense del 3,5 que hace a los controles generales y del 1,5 que hace a los controles específicos hacia el futuro. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Bien, sigamos adelante. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar ahora en lo que significa la guía 5? Ahora, simplemente para distinguir, ¿sí? ¿Qué significa pues coso 2? Entonces, coso 2 tiene los 5 elementos que hemos visto, ambiente de control, etcétera, ¿no? Evaluación de riesgo, actividad de control, sistemas de información, comunicación y monitoreo. Pero está hecho más para los negocios en lo que significa la estrategia de negocio. Cumple con las 5 condiciones, más este coso tiene un nivel estratégico. O sea, por eso es que cuando entramos aquí y decimos coso 2, si copiamos la imagen de coso 2, entonces nos lleva a esta condición de lo que antiguamente era el coso 1, pero está ampliado. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Si bien el coso 1, revisado el año 2013 con los 17 principios, tiene 5 elementos, ¿ok? Como por ejemplo, el primero que es ambiente de control, ¿ok?
En este también tiene el ambiente de control. ¿Ok? La evaluación de riesgo también está aquí. La evaluación de riesgo. Las actividades de control también están aquí. Cumple con los 5. La información y comunicación también está aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué nos está faltando? El monitoreo. Es que está oculto aquí, ¿no? Y el monitoreo, que también cumple, no lo estoy viendo por aquí. Está arriba. Está oculto, ¿no? Sí. Ahí. Ahí está. Bien. Los 5 están. ¿Ok? Están los 5. Y de pronto se dice, es que necesitamos algo más en los negocios. Ver asuntos que son cuestiones y estrategias. Por lo tanto, las empresas tienen que dar una respuesta al riesgo de los objetivos estratégicos. ¿Ok? Y tiene que hacer entonces una identificación de eventos. ¿A qué se está refiriendo? Ahorita les voy a decir. Esos dos se adicionan. ¿Por qué? Porque la condición, como ustedes ven, es, además de los 3 objetivos, tiene un objetivo que es hacia el nivel estratégico en los negocios. Entonces, si recuerdan, y espero tener por aquí el proceso de auditoría que estamos revisando también. Bien, aquí está. Esto es un negocio. Un negocio tiene un entorno empresarial y ese es el nivel estratégico, porque ahí tenemos que ver asuntos que son estratégicos. Y ahí se tiene objetivos estratégicos de los negocios de nivel superior y que también tienen sus propios riesgos. Eso se trata en los negocios con COSO 3, perdón, con COSO 2 de nivel estratégico. ¿Ok? Pero eso es para manejo de negocios. Hay que estudiar bien el ambiente, definir las estrategias, todo eso, ese es el primer nivel de los negocios. Auditoría financiera no maneja COSO 3, perdón, COSO 2. Auditoría financiera cree que es suficiente con que se considere el COSO 1 con sus 17 principios evolucionados el año 2003. ¿Entendieron? Esa es la figura. Por lo que tiene otro propósito. Entonces, esto que hace al COSO 2 tiene otro propósito a nivel estratégico. Lo voy a poner, ¿sí? Lo voy a poner aquí por escrito porque no vaya a ser que ustedes se confundan. No se usa, se podría usar, pero no se cree necesario utilizar en auditoría financiera. Probablemente se utilice en auditoría operativa porque ahí sí tiene que verse asuntos que son de un nivel estratégico. Pero en auditoría financiera, no. Por lo menos, no según la NIA 315. No según la NIA 315. ¿Está bien? Entonces, nosotros solamente vamos a utilizar COSO 1 revisado en el año 2013 con los 17 principios de COSO. Preguntas, jóvenes.
Entonces regresemos a esto que es a ver. Las normas internacionales, porque todo lo tenemos que hacer a la luz de las normas internacionales. Nada de esto es criterio mío, criterio personal, ni de ningún autor. Todo lo que se hace en auditoría está basado en normas. Entonces estoy buscando las NIAs últimas, a ver, aquí. Y entonces, aunque la 315 ahora se ha reformado, se ha mejorado, ahí está, la NIA 315. Esta NIA 315 parte de la definición de lo que es control interno y de los otros elementos y establece una guía de aplicación partiendo de los componentes de control interno y los 17 principios. Y en ese anexo 1 que está al final, entonces lo que nos va a decir en este anexo 1, cuáles son los componentes de control interno que debemos considerar a la luz de la NIA 315. Y se van a dar cuenta ustedes ahora que uno empieza por el primero que se llama entorno de control. ¿Ok? Segundo, que además ya incorpora los 17 principios. El 2, proceso de valoración de riesgo. El 3, sistemas de información y comunicación. El 4, las actividades de control. Y finalmente, el seguimiento de controles o monitoreo. Y no hay más. Y no va a haber más. Y ahí se quedó. O sea, la NIA 315, para fines de auditoría financiera, solo considera, repito, COSO 1 mejorado en el año 2013, o como alguien le llama COSO 3. Pero es el mismo COSO 1 mejorado. ¿Ok? Ahora, ya entrando a esa evolución que habíamos establecido en un determinado momento, ¿sí? Ya, la tarea ya les he dado. Empezamos a desglosar y decir, lo que pasa es que con el control interno bajo la NIA 315, sabemos que habiendo identificado los riesgos, habiendo identificado en una empresa los riesgos, pues las empresas deben implementar controles, partiendo del concepto de control interno en cuanto a el objetivo de lograr eficiencia y eficacia en las operaciones, lograr información financiera confiable y también cumplir con leyes y regulaciones. Si las empresas no han implementado adecuados controles internos, puede ser que se cree una brecha y entonces tengamos un riesgo residual. Y ese riesgo residual, el auditor de todas maneras lo tiene que cubrir. Habrá que hacer pruebas sustantivas por ese riesgo residual. Entonces, esto que es la guía, que también está aquí, esto lo cerraremos,
Ahí está. La guía que ustedes tienen, la guía, el capítulo 5 de la guía, va a empezar con ese gráfico que les he mostrado, definiendo qué es el riesgo residual, y va a empezar a definir bajo la NIA 315 que también les he mostrado, qué es pues control interno. Y control interno es un proceso, que ya lo hemos visto, ¿no? Y que las empresas dicen, el auditor debe entender el control interno para hacer una auditoría, no es así nomás que hace su trabajo. Y tampoco es entender cualquiera, sino debe entender aquellos que son los más relevantes para la auditoría. Eso quiere decir que, por ejemplo, la empresa puede tener controles sobre la calidad del producto, para que el producto no vaya, por decir, si son refrescos, el refresco no tenga pelusas, adentro no haya en el refresco gusanitos, arañas. Sería desastroso si ustedes cuando están tomando se encuentren con un gusano. No, las empresas deben poner un control de calidad, ya sea visual o tal vez con láser, para que no encuentren ni siquiera una sola partícula en los refrescos, en la leche, no sé, ¿no? Entonces las empresas ponen controles de calidad. La pregunta es, ¿eso es relevante para una auditoría financiera? Y la respuesta relevante no es. Es relevante para el negocio, muy importante, pero para la auditoría financiera no. Por lo tanto, ustedes deben tratar de identificar qué podría afectar a los estados financieros, a que los estados financieros tengan errores. Un control de calidad no tiene el propósito de identificar errores en los estados financieros. Un control de calidad, ¿no?, de las fábricas tiene el propósito de identificar errores en la fabricación de su producto, pero no de los estados financieros. Mucho cuidado. Por eso es que no todos de los controles internos de los negocios nos sirven. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Ok? Y entonces ya sabemos cuáles son los objetivos de control interno, ya pasando un poco más rápido para terminar, ¿no? Ya sabemos cuáles son los 5 elementos de control interno. Está en la guía los 5 componentes de control interno: ambiente de control, valoración del riesgo, los 5 elementos vistos desde otro punto de vista. Está en la guía que ustedes están manejando, pero ya desde el punto de vista de auditoría financiera, ya la teoría ya se los he explicado, ¿no? Y espero que ustedes lean profundamente, porque solo yo soy una guía con relación al primer elemento, ambiente de control. La guía está ahí. Los exámenes vienen duros, les diré ahora, ¿no? Y en el ambiente de control, como ustedes van a encontrar en la lectura, es muy importante el hecho de que se tenga, pues, bajo los 17 principios, como habíamos visto, como los 17 principios, en esto que es el ambiente de control, el compromiso, la responsabilidad, la estructura, ¿no?, de ser competentes. Entonces, ¿cómo se ve mejor eso? Entonces dice, ¿cómo comunicar los valores éticos que piden los 17 principios? ¿Cómo comunicar? Entonces, la comunicación, ¿sí?, es el centro para hacer un compromiso de ser competentes. ¿Se dan cuenta? Para eso las empresas tienen que establecer ciertas políticas de recursos humanos y deben establecer responsabilidad, debe establecerse una adecuada estructura de organización y debe haber, pues, una filosofía y estilo de la gerencia. Este año y medio yo no he ido a mi oficina, pero mi oficina, para manejar una administración, siempre tenía las puertas abiertas.
Sabían que no podían molestarme por cualquier cosa, pero la gente, cuando creía que era un asunto importante, entraba a mi oficina porque mi puerta estaba abierta. Ese es mi estilo de gerencia. Claro, algunos gerentes prefieren trabajar con puertas cerradas y con 3 secretarias antes. Nadie deja pasar a nadie así nomás, ¿no? Pero ese es su estilo. Yo soy transparente, bueno, ese es mi estilo. Entonces, eso se refiere, ¿no? Filosofía y estilo, ¿sí? Además, una estructura y prácticas del gobierno corporativo. Entonces, está describiendo uno por uno el ambiente de control, que es lo que debería contener el ambiente de control relacionado con los 17 principios, y luego se va a ir al siguiente elemento, que es la valoración del riesgo. Fíjense todo lo que tienen que leer ustedes. Entra después al componente de lo que significa la valoración del riesgo, con todos los elementos que establece la NIA 315 a considerar para fines de auditoría en relación a la información financiera. ¿Ok? Y esa valoración del riesgo, toda su teoría va a estar aquí, de cómo es que se establece la matriz de riesgos y todo eso, que lo tienen que leer. Y después viene el siguiente componente, que es el sistema de información y comunicación. Esta guía la tienen. Y cómo es que esa información y comunicación trasciende desde lo que significa las transacciones, ¿no? Ese procedimiento de lo que hace a los procesos del negocio, y cómo es que la información y comunicación tiene que ver con los sistemas contables. ¿Ok? Luego, los controles tienen muchas actividades porque el control interno es un proceso. Bajo la NIA 315, esto de las actividades de control tiene una serie de elementos, ¿no? Partiendo de que los controles pueden ser preventivos y los controles pueden ser detectivos, ¿no? Y en algún caso pueden haber controles compensatorios. Eso quiere decir, habrán controles que son clave. Y si no hay esos controles que son clave, pueden haber unos controles que son compensatorios, que ayudan a todo lo que significan los otros controles. ¿Ok? Y finalmente, bueno, también hacen las consideraciones que, cuidado, en las entidades pequeñas, no todo es formal. No todo es formal. ¿Ok? No todo es formal. Hay que tener mucho cuidado también con eso, porque cuidado que vayan a entrar a una entidad a querer hacer lo mismo que para una entidad grande. Y lo otro es que los controles pueden ser manuales y automáticos, y hay que considerar hoy en día todo lo que hace a la tecnología. El último era el monitoreo, pero ahora va a entrar a considerar, y va a decir, señores, como hace un rato yo he considerado, de todo eso que se estudia de los 5 elementos de control, ustedes tienen que entender que unos son controles generales y otros son controles específicos, eso dice la guía. Y el 3,5 está dado por el ambiente de control, la evaluación del riesgo y el monitoreo, más una partecita que es la comunicación. ¿Ok? Pero no olviden algo que es fundamental. En los controles generales también hay controles generales de tecnología, de información. No olviden, está en la guía, que en los controles generales también hay controles generales de tecnología, de información. Y no olviden que también en todo lo que es controles siempre hay que estar atento al fraude. Y en los controles específicos, no olviden que las empresas tienen sistemas. Por lo tanto, los sistemas computarizados tienen aplicaciones. Y eso se llaman controles de aplicación de tecnología de información. Eso es todo. Entonces, al final de cuentas, hemos terminado en controles generales y controles específicos. 9 en punto, tienen otra clase, me tengo que ir. Gracias, jóvenes. Espero que hayan entendido. Hasta he tenido que explicarles qué es el 70-20-10, porque pareciera que no están siendo responsables. Pero
Espero que sea un parecer nomás, eso lo vamos a comprobar con los exámenes. Gracias. Hasta luego, Gracias, Lisa. licenciado. Hasta luego. Chao.